¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente desde la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, desde la Comisión de Difusión este mes, hablando sobre el sueño y su importancia en la vida de las personas como un elemento más de bienestar, de esto que nosotros hablamos aquí mucho mes con mes, y es generar estilos de vida saludable. Y generar estilos de vida saludable radica en algunos aspectos de nuestra vida y el sueño es fundamental. Y por eso nos acompaña el doctor Fructuoso Ayala Guerrero. Él es investigador titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y esta tarde nos va a compartir una pequeña entrevista que hemos preparado para ustedes para hablar un poco más acerca de lo que implica el sueño en nuestra vida cotidiana. El doctor Ayala también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde luego una gran trayectoria en todo lo que tiene que ver con estudios del sueño en México, y además reconocer que él es uno de los grandes pioneros de este tema. Doctor Ayala, bienvenido a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo con ese tema que considero que es muy importante. Como ya verán, es tan importante dormir como el alimentarse. Muchísimas gracias, doctor. Pues vamos a empezar para que nuestra audiencia, por si tienen, recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden ir dejando ahí en los comentarios de la transmisión para poder posteriormente responder si no nos da tiempo en este segmento que tenemos. Pues, doctor, comienza a contarnos un poco por qué el sueño resulta un tema de análisis en la vida de las personas. Bueno, como dije previamente, el alimentarse es muy importante, pero el sueño también. Por eso decía yo que dormir es tan importante como alimentarse. ¿Y cómo se sabe esto que estoy mencionando? Bueno, simplemente haciendo experimentos con animales a los cuales se les priva a un grupo de comer y que duerman, a otro grupo se les da de comer todo lo que quieran, pero se les priva de sueño. El resultado es que primero se mueven los animales experimentales por no dormir que por no comer. Bueno, eso es en relación con los animales que apoyan esto que mencioné, pero también a nivel humano existe una clasificación internacional de trastornos del sueño. De hecho, existen más de 100 trastornos del sueño que se integran en una clasificación y uno de ellos se llama insomnio familiar fatal, que como su nombre lo indica, cuando un individuo deja de dormir, progresivamente se va deteriorando su salud y termina con la muerte. Entonces muere por no dormir, por eso se llama insomnio fatal y familiar, porque también se da en familias. Hay algunos genes que controlan las características del sueño y en este caso, en este grupo familiar, desafortunadamente comparten genes que terminan con la muerte por no dormir. Y entonces cuando decimos no dormí bien estos 3 días, pero el fin de semana voy a dormir lo suficiente, ¿el sueño se recupera? Esa pregunta es muy importante porque podemos decir ya a nivel mundial, la sociedad está privada de sueño. Está privada de sueño porque tiene tantas tareas que hacer que las horas del día no le alcanzan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le roba tiempo a su sueño y entonces se presenta lo que se llama síndrome de sueño insuficiente, que no es una enfermedad, es simplemente resultado de la conducta de que no tenemos el tiempo suficiente para utilizarlo para dormir. Eso es sobre todo entre semana y muchas personas aprovechan el fin de semana y allá hay un incremento compensatorio del sueño. Si se darán cuenta, aquellas personas que no duermen bien durante la semana porque no tienen tiempo, el fin de semana tienen ese incremento compensatorio, siempre y cuando sean ordenados, porque algunos, al contrario, ganan, perdón, utilizan el fin de semana
para irse a fiestas, o sea, duermen todavía menos. Y eso resulta contraproducente para la salud física y mental. O sea, podemos perder la concentración por falta de sueño, ¿cierto? El no dormir bien tiene muchos problemas para la salud, decía, física y mental. Física, porque durante el sueño, que es muy complejo, está organizado en fases, se liberan hormonas que son importantes para que sobreviva el individuo. Entre ellas, la más importante es la hormona del crecimiento. Se libera en una etapa determinada del sueño y cuando no se duerme, pues se deja de liberar esa hormona. Por eso, atención, padres de familia, es muy importante. Sobre todo los niños luego tienen problemas, tienen inflamadas las amígdalas o las adenoides. Eso da como resultado una enfermedad que se llama apneas del sueño, dejar de respirar, porque por la inflamación que tienen en las vías respiratorias superiores, el sueño no es reparador, porque despiertan cada rato para respirar. Y atención, el niño deja de crecer porque la cantidad de hormona de crecimiento se reduce ya que no se duerme adecuadamente. Algunos padres de familia se han dado cuenta que han tenido hijos con este problema de amigdalitis o adenoides inflamadas y se dan cuenta que no duermen bien, no respiran bien, el crecimiento se detiene y después que los operan, que les extirpan las adenoides o las amígdalas, el crecimiento continúa. Entonces, eso es muy importante. También los ancianos, atención, este es un mensaje para los ancianos. Con la edad, la cantidad de sueño se va reduciendo. El recién nacido duerme más de 15 horas diarias, porque prácticamente duerme, despierta para comer y hacer sus necesidades y se vuelve a dormir. Y a medida que transcurre la edad, si nos vamos al extremo ya después de los 50 años, ya en la tercera edad, la cantidad de sueño se reduce progresivamente, de tal manera que en la tercera edad se alcanzan a dormir como 6 horas. Es un contraste muy notable en comparación a las 15 o 16 horas que uno duerme cuando es recién nacido. Y por eso, atención, personas de la tercera edad se sienten cansados, duermen poco, se libera hormona de crecimiento en muy pocas cantidades y la hormona de crecimiento, además para fomentar el crecimiento, como su nombre lo indica, tiene otras funciones metabólicas que le aportan energía al organismo y ya por eso en la tercera edad las energías físicas y mentales van decayendo por esta información que les acabo de mencionar. Muy bien, doctor. Y hablando de edades, hablando con las edades, los grupos de edades y las horas de sueño, ¿cuántas horas debería dormir un joven en vida universitaria y también cuántas horas debería dormir un adulto en promedio? Eso es muy importante porque existe la creencia de que deben de dormir 8 horas. Bueno, les voy a mencionar que el sueño está presente también en animales y la duración del sueño está regulada genéticamente. En la especie humana es donde dura más el sueño, dura alrededor, sí, de 8 horas es buena referencia. Sin embargo, cambia con la edad. Por ejemplo, ustedes universitarios que me están haciendo favor de escucharme, ya calculé su edad sin verlos, deben de dormir aproximadamente 7 horas, 7 horas. Ya cuando terminen la maestría, el doctorado, se jubilen, la cantidad de sueño se va reduciendo. Cuando se vayan a despedir de esta vida, van a estar durmiendo 6 horas. Pero cuando estaban en la prepa, en la secundaria, dormían 8 horas o más. Y si nos vamos hacia el inicio, ya les decía, el recién nacido duerme 15 horas o más. Ya en edad escolar, en la primaria, secundaria, va disminuyendo, duermen 9, 10 horas. Y atención,
una cosa muy importante. También antes de nacer, dormimos más. Cuando digo antes de nacer, el feto duerme más que el recién nacido. Eso indica que el dormir es muy importante y hay una hipótesis que indica que el sueño estimula endógenamente al cerebro para su desarrollo. Por eso es muy importante que duerman bien o bien ya cuando anda uno fuera en el medio, los estímulos que recibimos a través de las vías sensoriales son un estímulo poderoso para que el cerebro siga funcionando adecuadamente, gracias a lo que se llama plasticidad cerebral, que significa que el cerebro tiene la capacidad para modificarse de acuerdo a los estímulos, que finalmente ustedes estudiosos lo que aprenden es un resultado de la plasticidad cerebral, es decir, meten información a través de sus vías sensoriales, sobre todo la vía visual, donde está muy desarrollada en el humano, la vía auditiva. Al entrar esta información al cerebro, se están formando nuevas conexiones cerebrales y eso indica que han aprendido esa información. Esta información es muy importante para los estudiantes, para que sepan qué significa aprender. Es modificar las conexiones cerebrales para retener una información que antes no manejaban. Muy bien. Y entonces una persona económicamente activa entre los 30, 40 años también deberá dormir 7, 6 horas, ¿cierto? Sí, a medida que aumenta la edad de manera natural, se va reduciendo la cantidad de sueño. Entonces, hay que tomar en cuenta esa curva en relación con la edad. Sin embargo, en ciertas condiciones, la persona duerme menos de lo que necesita. Bueno, independientemente de mencionar cuántas horas, porque ese es un buen punto de referencia, pero no es absoluto. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo yo, individuo, necesito dormir? La respuesta la tiene uno mismo. Bueno, si funciono bien al otro día, que física y mentalmente no tenga ningún problema, ese es el tiempo que yo necesito dormir. Porque como especie, el humano duerme algunas horas, dije en promedio 8, pero hay diferencias individuales. Algunos se sienten muy bien durmiendo 6, 5 horas. Y como ya les dije, si funcionan bien durante el día, que no tengan somnolencia, que no tengan cansancio físico y mental, ese tiempo es el que necesitan dormir. Pero si alguien después de dormir 8 horas sigue funcionando mal cuando está despierto, quiere decir que necesita un poco más de sueño. Pero atención, hay un límite, porque si duerme ya demasiado, ya entramos en el capítulo de trastornos del sueño, que se califican como hipersomnia, dormir en exceso, que también eso significa un daño a la salud. Entonces, eso es muy importante manejar los tiempos también. Claro, porque entonces hay un equilibrio para las dos cosas, ni dormir en exceso, ni tampoco no dormir o descansar lo suficiente, ¿cierto? Debe haber un equilibrio y creo que el parámetro que nos acaba de indicar es fundamental. Si yo siento que funciono adecuadamente a las actividades cotidianas, es que ese es el sueño necesario que debo tener y que estoy haciendo en equilibrio. ¿Qué tanto, doctor, afecta la falta de sueño a la actividad académica? ¿Puedo rendir académicamente menos si no estoy tomando el sueño de manera adecuada y regular? Sí, atención, esto es muy importante para todos los relacionados con el área académica. Entre las funciones del sueño está niveles de atención. Si no se duerme adecuadamente, el nivel de atención baja y de esa manera no tienen la capacidad de estar poniendo atención y aprendiendo. Pero además, una de las funciones del sueño se relacionan directamente con el aprendizaje y la memoria. Es muy importante que después de estudiar y llevar a cabo actividad académica, dormir, porque mientras
uno duerme, el cerebro consolida la información, se queda grabada en forma de memoria. Sí, ahí hay fenómenos físico-químicos y también hay síntesis de proteínas que indican que el cerebro está almacenando la memoria, la información ya en diferentes partes. Entonces, para los académicos es muy importante el sueño porque lo que estudian se va a almacenar durmiendo. Eso está muy comprobado en experimentos con animales y en el mismo humano, a los cuales se les ha dejado tareas y se les pone a dormir, y otros que se les deja tarea y no se les deja dormir. Resultado, el que no se le dejó a dormir no aprendió o aprendió muy poco. Y si aprendió, se le borra. Y atención a los estudiantes que no estudian regularmente y que solamente cuando es examen estudian toda la noche, se desvelan. Lástima de esfuerzo. Esa información que retienen se les borra, aunque pasen con trabajos de panzazo. Con el tiempo, ese esfuerzo, esa memoria que almacenaron desvelándose toda la noche, se les borró. No, estudian regularmente y de esa manera van almacenando información y la van ordenando en su cerebro. Así que es muy importante que administren bien sus horas de dormir. Perfecto. Creo que nos acaba de dar un dato bien importante. Este último dato que nos acaba de decir, yo me voy a despertar a las 4 de la mañana para dar el último repaso y presentar un proyecto, presentar un trabajo. No hay un aprendizaje significativo en ese sentido. Ese dato creo que es de mucho valor para todos los que estamos en el área académica. Hay otra situación con el sueño y es cuando yo cambio mi rutina, porque regularmente dormir lo tenemos habituado para la noche, ¿cierto? Yo tengo un día, funciono durante una jornada y duermo por la noche. ¿Qué pasa cuando las personas tienen un cambio? Cuando tienen que trabajar de noche, medianamente duermen en el día, ¿sí? Porque siguen teniendo actividades y trabajan otra vez en la noche. ¿Este cambio de trabajar en las noches genera algún trastorno, genera alguna situación en las personas? Sí, es muy importante nuestra conducta en relación con el sueño. Dentro de nuestro cerebro hay un conjunto de neuronas que funcionan como reloj biológico, porque cambian su actividad de acuerdo a la hora del día. Y eso se estableció desde que se inició la materia viva en el planeta Tierra. Con la rotación de la Tierra había periodos de luz, oscuridad. Y en ese sentido, pues los animales o materia viva tenían sus actividades cuando había luz, periodos de luz, y quedaban sin actividad durante el periodo de oscuridad. Y eso en el transcurso de los miles de millones de años, más de 4.000 millones de años, eso pues se estableció como periodos de actividad, reposo o sueño, sueño para presentarse en la noche, la vigilia durante el día. Ahora, el humano es muy especial. A veces altera su ciclo de sueño voluntariamente o involuntariamente. El trabajo puede influir para alterarlo. Y en ese sentido empieza a haber problemas de trastornos del sueño. No es que sea un daño orgánico, simplemente por la conducta. Y eso cae dentro de un capítulo muy importante que se llama higiene del sueño. ¿En qué consiste la higiene del sueño? Bueno, traten de acostarse y levantarse a la misma hora. Si empiezan a cambiar esos horarios, ya empiezan a tener problemas de sueño. 2, no tomen bebidas excitantes antes de acostarse. No cafeína, no refrescos de cola, porque tienen cafeína y la cafeína es un estimulante de la vigilia. Sobre todo hay algunas personas más sensibles para ese tipo de sustancias. Si son adictos al café, tomen café muy temprano, pero no ya cuando se acerque la hora de dormir, porque hay moléculas de cafeína 10 horas después de la última taza que toma uno. Todavía se detectan dentro del organismo moléculas de cafeína. Bueno, también hay que controlar el medio donde uno duerme.
Los estímulos alteran el sueño. La recámara debe de tener una temperatura adecuada. La luz también es muy importante controlarla. Y también alimentarse, cenar poco, porque el exceso de comida en la noche altera el sueño. Pero sí cenar, porque también el hambre, si nos vamos al otro extremo, alteran el sueño. Entonces hay una serie de conductas que uno debe de controlar, y si no controla esas conductas, empieza a haber trastornos del sueño y se meten ahí en un círculo vicioso. Van con el especialista y le dicen, no puedo dormir. Ah, pues tómate esta pastilla para dormir. Y ese no es el problema que atacar. Simplemente hay que ver cuál es la conducta y hay que empezar el tratamiento con la higiene del sueño. Nada de fármacos, porque luego se puede caer en lo que se llama insomnio farmacológico. Entonces, si no tenían dañado el cerebro, era simplemente la conducta. El fármaco, además de tratar de corregir algún daño, tiene efectos colaterales nocivos. Producen amnesia, producen debilidad muscular, y para los ancianos es muy difícil que tomen ese tipo de pastillas para dormir por el riesgo de caídas y fracturas. Entonces es muy importante, cuando tengan algún trastorno, no tomar medicinas hasta que se den cuenta si son ustedes los que están alterando su sueño por la conducta. Están rompiendo las reglas del sueño, las reglas conductuales de higiene del sueño. Y un ejemplo muy claro que todos tenemos presentes, acaba de pasar con la pandemia. Alteramos nuestros horarios para acostarnos y levantarnos, y ya se dan cuenta, no me dejarán mentir, empezaron a tener problemas de sueño, porque poco a poco la hora de dormir se iba retrasando, se dormían más y más y más tardes, y algunos empezaron a invertir su ciclo vigilia-sueño, empezaron a dormir en el día y a estar despiertos en la noche. Y ahora que terminó la pandemia, muchos les costó mucho trabajo adaptarse nuevamente al ritmo de luz, oscuridad natural. Y una información también para los estudiantes, bueno, para el público en general, porque eso no es privativo de los estudiantes, el uso de dispositivos electrónicos. Se van a su cama con su celular, con su tableta, o están viendo la televisión. La luz que emiten estos dispositivos de color azul inhibe una hormona que tenemos dentro del cerebro, que es la melatonina, y que se llama hormona de la oscuridad. Como su nombre lo indica, se libera cuando está oscuro y es la que le da la señal al cerebro de que empiece a dormir. Pero si tienen la luz enfrente de su vía visual, su celular, su tableta o la tele, están inhibiendo el inicio del sueño, y ahí empiezan a tener problemas, porque el no dormir bien trae como consecuencia una serie de problemas físicos y mentales. Entonces, es muy importante poner atención a ese tipo de conducta que le estoy mencionando. Perfecto, doctor. Creo que nos ha ido dando estas pautas sumamente importantes, que son cuidar esos hábitos y esas conductas para lograr las reglas de la higiene del sueño. Y también nos ha aclarado lo que no debemos hacer y lo que sí, como recomendaciones para mejorar esa calidad del sueño. Doctor, hemos escuchado que durante mucho tiempo y hoy más se habla de las clínicas del sueño. ¿Qué son las clínicas del sueño? Como que falló mi audífono. Ok, preguntaba yo, ¿qué son las clínicas de sueño? La pregunta es en relación con las clínicas de sueño. Bueno, es muy importante esa pregunta y que conozcan dónde hay clínicas de sueño. Una de las primeras que se estableció en México fue la que está en el Hospital General. Ahí en el Hospital General, en la parada del Metro Hospital General, se estableció en 1998. Y esa clínica pertenece a la Facultad de Medicina de la UNAM.
Fue de las primeras que se establecieron. Había otros lugares donde se hacía experimentos con sueño, pero ya para tratar regularmente a pacientes, esa fue la primera clínica y han surgido más. Ahora hay muchas clínicas en los hospitales, grandes hospitales como en Médica Sur, por poner un ejemplo, y muchos otros. Y hay clínicas particulares, y les voy a mencionar que son muy caras. Valen más de 15,000 pesos un registro de sueño de toda la noche. De las que cobran menos es la de la Universidad Nacional Autónoma de México. También la Universidad Metropolitana tiene su clínica de sueño. Y así, están concentradas la mayoría en la Ciudad de México. Si sale uno de la Ciudad de México, ya es muy difícil encontrar una clínica, pero yo creo que se necesita cuando menos una clínica de trastornos del sueño en cada estado. Que el sector salud se comprometa a establecer una clínica de sueño en cada estado, porque sí es muy caro el estudio. La gente sin recursos difícilmente se puede realizar un estudio de sueño completo, porque son muy caros, pero sí son muy necesarios. Muy bien, entonces quiere decir que la clínica del sueño nos permite a quienes pudiéramos tener identificado que existe un trastorno, validar que efectivamente ese trastorno afecta nuestra vida para poder intervenirlo de manera adecuada. Sí, sí, eso es muy importante. Y voy a mencionar uno de los trastornos más frecuentes del sueño y que en México abundan, porque México es campeón o subcampeón mundial en obesidad. Nos peleamos ese título con los Estados Unidos. ¿Y por qué menciono ese término? Porque existe lo que se llama apneas del sueño, que significa dejar de respirar mientras dormimos, y la obesidad es un factor que favorece la presencia de apneas del sueño, porque se acumula tejido graso subcutáneo alrededor del cuello y ese tejido a la hora de acostarse y a la hora de dormir tiende a obliterar las vías respiratorias superiores y no podemos respirar. Se produce un sueño fraccionado. Dormimos, despertamos, dormimos, despertamos y puede terminar fatalmente. Y entonces es muy importante poner atención en México porque, como ya decía, somos casi campeones mundiales en obesidad infantil y en adulta, y es un factor para las apneas del sueño, aunque hay otros también, porque puede haber problemas a nivel de la dentadura, a nivel de la nariz, un tabique nasal desviado puede dar origen a apneas del sueño. Entonces, es el trastorno más abundante. Bueno, el insomnio está en primer lugar, porque podemos decir que la humanidad a nivel mundial está privada de sueño, presenta lo que se llama síndrome de sueño insuficiente, porque no duerme lo necesario, aunque no tenga daños orgánicos, es simplemente por la conducta que tiene cada sujeto. Bueno, Pero creo que resaltando esto, hay más de 100 trastornos del sueño. Sí, no, es que es impresionante porque efectivamente se abre el abanico de análisis a partir de lo que nos acaba de comentar, porque quiere decir que no solamente son los hábitos en relación a la higiene del sueño, sino también hábitos que tienen que ver con la alimentación, con la actividad física, con los estilos de vida, y entonces entra el sueño en un paquete integral que tiene que ver con el bienestar de las personas. Por eso creo que resulta valioso escuchar este tipo de información, porque entonces hacer conciencia de que el sueño es vital para nuestro día a día, que el sueño es parte fundamental para ser productivos, para aprender, para tener un estilo de vida saludable, pues nos lleva a asumir la responsabilidad que nos toca como individuos y como parte de una sociedad. Doctora Ayala, ¿algo más que quisiera agregar antes de cerrar la entrevista? Pues podría estar hable, pero sí, en conclusión, el sueño es fundamental para el sector educativo. Si no se duerme adecuadamente, vienen los fracasos
educativos, también a nivel deportivo. Eso es muy importante, que duerman adecuadamente porque eso les da fuerza física y mental. Y así podría extenderme. Prácticamente el sueño está presente en todas las áreas del quehacer humano. Entonces hay que poner atención y pues quedamos a su disposición, porque eso lo podemos extender mucho más tiempo. Aquí hicimos un súper resumen, resaltando lo que consideramos más importante para este tiempo que tuvimos. Claro que sí, doctor. Y desde luego creo que un webinar o un seminario respecto a la higiene de sueño va a ser fundamental para el personal administrativo, académico y estudiantes que sigan a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Doctora Ayala, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que su agenda es muy saturada y agradecemos el tiempo que nos brinda para poder compartir un poco de lo que implica la higiene del sueño. Doctor, muchísimas gracias. Alan, gracias por interpretar. Seguimos en contacto y nos vemos el próximo vez en la siguiente entrevista. Gracias, doctor. Pues muy bien, muchísimas gracias y felicidades por difundir ese tipo de información que considero muy importante. Muchas gracias por su invitación y hasta la próxima. Gracias a usted por su amabilidad y disposición. Hasta pronto. Hasta luego.